Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de República Económica. Si la vivienda se considera un bien de primera necesidad, ¿cuál sería la rentabilidad lógica que habría que obtener? Y en alguno de los vídeos yo siempre os he comentado, habría que obtener por lo menos un 4% de rentabilidad. Ha habido gente que me decía, dice, un 4% de rentabilidad me parece, después de quitar todos los gastos, muy potente, demasiado bestia. Y José, tendrías que pensar que estamos hablando de un bien de primera necesidad, entonces igual ese tipo de interés que estás diciendo que tienes que sacar a la rentabilidad, pues tendría que ser pues bastante más bajo. Pues que me hizo un tic, tienes razón, voy a pensar cuál tendría que ser ese tipo de interés o esa rentabilidad que habría que sacar de un bien, digamos, de primera necesidad. ¿Qué es lo que pienso, ¿no? Que el Estado en sus diferentes formas pues interviene en diferentes mercados en los que sobre todo se crean una serie de monopolios. Estamos hablando, por ejemplo, de la luz, el gas, la electricidad o algo, por ejemplo, como en los aeropuertos, ¿no? Es decir, estamos hablando de bienes en los que existen unos monopolios que son monopolios públicos y que ahí pues podemos mirar a ver si se obtiene una determinada rentabilidad o bien el gobierno en cierta manera gestiona todos estos bienes para que no haya una rentabilidad pues muy por encima del mercado. La CNMC hace unos años estableció cuánto tenía que ser la retribución financiera de diferentes redes desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista de gas, ¿no? Y con estos números, pues ver cuánto había que pagar a Red Eléctrica o a Enagás por estos activos que tiene, ¿no? Entonces al final le dije, ostras, estamos hablando de Red Eléctrica, Enagás, que es un bien de primera necesidad, como puede ser todo el tema de la vivienda. Yo creo que esto nos puede dar una idea de por dónde podría llegar el gobierno a intervenir para pensar en este tipo de cosas, ¿no? Para el periodo 2021 y 2026, la CNMC al sistema eléctrico español estableció un 5,58% de rentabilidad que tiene que obtenerse por estos activos. Y en el caso de regasificación y transporte de gas, 5,44% de interés que habría que, digamos, obtener. Es más, una de las cosas que me sorprendió al ver las diferentes noticias que se acaban de todo esto, pues un poquito las críticas que ya se establecía por parte de Red Eléctrica, Enagás, que era muy poco dinero lo que obtenían, que era una rentabilidad muy baja, etcétera. Y la verdad, yo pensaba que iba a ser una rentabilidad, pues, relativamente pues más baja, ¿no? Realmente, ¿no? También estamos hablando que este 5,5%, estamos hablando de un 5,5% financiero, digamos, neto después de quitar toda la serie de gastos. Es decir, en nuestros pisos, ¿vale? Si nos estaríamos encontrando que empezamos con una rentabilidad de un 8%, si le quitamos un 3% de diferentes gastos que tengamos, de derramas, de comunidades, de etcétera, pues sería la rentabilidad que estaríamos obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si tuviéramos en cuenta estos datos, el gobierno, bien, desde un punto de vista de intervención estatal y pensando que la rentabilidad de la vivienda es un bien de primera necesidad, pues podría hacer un cálculo de este estilo, ¿no? Es decir, vale, aquellos activos en los que la rentabilidad bruta sea por encima de ese 5,6, 5,8%, pues habría que intervenir en ese mercado para que fuera una rentabilidad inferior, ¿no? Pero yo la verdad que es lo que veo, que desde el punto de vista de inversión en vivienda, pocas viviendas obtienen más de ese 5,5% limpio después de haber quitado toda la serie de gastos que podemos estar hablando, ¿no? Entonces estamos hablando de unas cantidades pues bastante potentes, ¿no? Entonces me ha sorprendido porque yo pensaba que las cantidades que estábamos hablando iban a estar muy por debajo de estas cantidades, que podrían estar pues muy cerca de un bono del Estado a 10 años que puede estar hoy por hoy al 0,5% más un pequeño diferencial, pero no 5 puntos de diferencial. Y luego desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, si mañana interviene en la vivienda y hay muchos rumores de que intervenga la vivienda, nadie está hablando de cuánto tiene que ser esta rentabilidad. ¿Por qué? Porque saben que existe lo de la CNMC con Red Eléctrica y Enagás y entonces pues saltaría un poquito algo raro y dirían, en mi piso me estás interviniendo y me estás diciendo que no puedo obtener esa rentabilidad del 4%, que es lo que muchas veces os digo, que hay que buscar ese 4% limpio después de quitar todo, cuando desde el punto de vista de un monopolio como puede ser Enagás o como puede ser Red Eléctrica, pues están obteniendo ese 5,5%, ¿no? Saltaría un poquito, sería un poco, digamos, extraño, ¿no? De todas maneras, me gustaría saber vuestra opinión y qué pensáis. ¿No os parece un poquito excesivo ese 5,5% de rentabilidad que se obtendría en bienes o en monopolios estatales como puede ser el tema eléctrico o el tema de gas?
porque a mí me parece un poquito excesivo. Pero yo creo que es interesante a la hora de pensar, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es la rentabilidad que habría que obtener, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que desde el punto de vista de vivienda puede pensar en eso, es decir, es que obtener una rentabilidad de un 7% y que se me quede en un 5 o en un 4,5% me parece too much, ¿no? Me parece muy exagerado. Pues no, fijaros, desde el punto de vista de Red Eléctrica y Enagás, que son dos monopolios españoles y que por cierto en bolsa van bastante mal, o sea que vayan bastante mal en bolsa, también nos indica pues que muchas veces el mercado quiere mayor rentabilidad que ese 5,5% que comentaba antes, que no estamos hablando de unas cantidades tan brutales, ¿no? Desde el punto de vista de lo que fiscalmente o desde el punto de vista de rentabilidad que se tendría que obtener. Me gustaría saber vuestras opiniones de cuánto creéis que tendría que ser el tipo de interés de la rentabilidad que habría que obtener en vivienda o en monopolios naturales, como puede ser Red Eléctrica, Enagás, etcétera, y ver esos comentarios, ¿no? Que yo creo que pueden ser muy interesantes. Salud y República.